Esto es Mercurio en Directo, un podcast de astrología. Bienvenidos al 9º episodio de Mercurio en Directo. En este podcast de hoy vamos a trabajar con la luna, cuál es su función en la carta, de qué se trata astrológicamente esa posición. Y en el tema del día vamos a trabajar con el ingreso del nodo norte al signo de Aries, enfocándonos especialmente en los vínculos. Cuando el nodo norte está en un signo, el nodo sur está en el opuesto complementario. Nodo norte y nodo sur funcionan siempre de ese modo, como dos opuestos que están en relación. El nodo sur representa de algún modo aquello que se deja atrás, aquello que se trasciende. Algo de lo que toca ese nodo sur va a estar licuándose y disolviéndose. Y esa energía que se licúa y que se disuelve se entrega para que el nodo norte abra algún camino, algún proceso. Cuando el nodo sur está en Libra, el trabajo va a ir, entre otras cosas, en relación a lo vincular. Y es un poco el eje de nuestro encuentro de hoy. ¿De qué forma los vínculos nos pueden permitir construir y sostener una identidad vinculada con ese nodo norte en Aries que tenga más que ver con la posibilidad de expresarnos, de aparecer, y de qué modo los vínculos pueden funcionar como un obturador, como un lugar en donde nos quedamos atrapados? Nuestra existencia humana es una existencia fundamentalmente vincular. Existimos entramades y atravesades de vínculos humanos que nos dan la propia subsistencia, sobrevivimos gracias a esos vínculos. Sin esa realidad vincular y entramada, no existiría la humanidad tal y como la conocemos. Los vínculos son así de fundamentales y de importantes, pero sin dudas puede haber una gran diversidad de vínculos y los vínculos pueden traernos una gran diversidad de posicionamientos subjetivos. Podemos estar parados en lugares muy distintos a la hora de encarar esos vínculos, de sostener esos vínculos y de habitarlos. Los vínculos pueden ser pequeñas cárceles o hermosos espacios en donde sostener un despliegue de libertad y de potencia. Es muy frecuente encontrarnos atrapados en vínculos de sometimiento, en vínculos en donde alguien puede lo que otro no puede, y desde ahí, de algún modo u otro, somete. Esto tiene ejemplos extremos, como lugares de esclavitud, por ejemplo. Tiene ejemplos más frecuentes y más mundanos, como en una pareja, un hombre que tiene el control sobre la economía de la familia y entonces somete a su pareja, a su mujer, a su designio y su voluntad, porque es quien maneja la economía de la casa. Pero también aparecen en lugares mucho más sutiles, como por ejemplo el lugar de quien ayuda, quien brinda una ayuda, acompaña, sostiene a otra persona, y ese acompañamiento y ese sostén están necesariamente atravesados de lo que esta persona que ayuda considera bueno, considera orgánico, considera necesario, y esa persona que recibe la ayuda en muchas ocasiones pierde mucho poder de decisión. No quiere decir que no sea bueno ayudar a otras personas, pero sí que cuando estos posicionamientos se congelan y se cristalizan, muchas veces arman circulaciones de sometimiento muy invisibles, muy difíciles de ver y de detectar. En muchas ocasiones a quienes tendemos a estar en esas posiciones, muchas veces nos pasa que nos enojamos porque de pronto alguien a quien ayudamos un montón un día nos trata mal o nos pone un límite que nos resulta excesivo o incómodo. Y lo cierto es que muchas veces aparece ese límite porque en verdad había una circulación que estaba trayendo cierto lugar de sometimiento, cierto lugar en donde la persona perdía su capacidad de acción, su capacidad de decisión, su potencia. Este sería como un lugar súper sutil y muy cotidiano que incluso está bien visto. En general, esas personas que ayudamos y que brindamos y que nos sacrificamos por el otro, contamos con toda una valoración moral y ética de nuestra sociedad que nos pone en buenos lugares. Y sin embargo, eso también puede construir muchas veces circulaciones de sometimiento. Los vínculos logran a su vez también liberarnos. No solamente son ese espacio en donde podemos encontrarnos sometidos, sino que también los vínculos pueden permitirnos un espacio de liberación, pueden darnos un espacio para poder ser y existir. De hecho, podría decir que no hay modo de ser y existir si no es a través de los vínculos, si no es en ese encuentro.
Para poder ser quienes somos, para terminar de conquistar una existencia propia de lo humano, necesitamos ser reconocidos. La validación necesariamente viene de lo vincular, viene de un entramado. Esto no quiere decir que para poder ser reconocida y validada yo tengo que hacer lo que el otro quiere. Quiere decir que cuando yo realmente logro aparecer, aparezco para alguien. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie ahí para escucharlo, ¿hace ruido? Y la respuesta dentro de lo humano sería que si no hay nadie ahí para verte, algo de lo que vos sos no termina de existir. No porque dependamos emocionalmente de otras personas y que el otro sea alguien a quien que hay que darle para que no se vaya y para no perderlo, sino porque el otro nos permite construir una propia identidad. Aries no aparece completamente sino hasta que su opuesto complementario Libra entra en juego. El yo no termina de desarrollarse y de desplegarse hasta que no aparece el tú. Una forma de pensar esto es que esa identidad que Aries de alguna forma hace emerger, hace salir, podríamos vincular a Aries con el parto, con el nacimiento. Tenemos ahí a alguien que nace y que emerge, que sale del útero de su madre y que hace todo un camino para desarrollarse y que terminará de encontrarse con una propia esencia y con una propia identidad saliendo de ese adentro que es la familia. El momento Libra podemos pensarlo mucho desde el momento de la carta de tarot Los Enamorados, que implica también esa salida hacia el mundo exterior, ese encuentro con lo que no tiene que ver con lo propio, con lo que uno es o con el lugar de origen, sino con un afuera, con un universo social, colectivo, común, vincular. Para que haya vínculo, tiene que haber diferencia. Ese tú inaugura y termina de darle consistencia a ese yo. Entonces, en la medida en la que ese yo puede encontrarse con esos vínculos que le dan realidad, que le dan existencia, que le dan consistencia, ese yo aparece. La construcción de vínculos que nos permitan aflorar, que nos permitan emerger, que nos permitan darnos esa consistencia y esa solidez, es una tarea bastante delicada y compleja. Un poco porque son vínculos que van a implicar otra inseguridad, otro riesgo, otro nivel de exposición. Y otro poco porque en general en los vínculos nos vamos a tender a quedar atrapados muchas veces en lugares emocionales, en lugares que tienen que ver con producir una seguridad emocional. Y esto nos va a limitar y a comprimir la posibilidad de desplegar estos vínculos en donde aparecemos. En parte porque la propia aparición se vuelve toda una aventura. Aparecer es de alguna forma arriesgarse. La palabra exponerse es interesante para pensar esto, porque la exposición es necesaria para la aparición. Cuando yo quiero decir yo y hacer ver algo de lo que tengo para brindarle al mundo, algo de lo que tengo para entregar, tengo que exponerme. Y exponernos también es algo que nos trae ese peligro o esa incomodidad o esa tensión o ese riesgo. En la exposición hay un riesgo. A esa exposición nos animan ciertos vínculos que nos reconocen. Este tránsito, el nodo norte entrando en el signo de Aries, el nodo sur entrando en el signo de Libra, nos permite reconocer cuántos de nuestros vínculos nos permiten aparecer, nos dan un espacio en donde poder apoyarnos para darnos realidad y consistencia, y en cuántos de nuestros vínculos nos escondemos. Esconderse en un vínculo es poner al otro en un lugar de verdad y querer satisfacer a ese otro, darle lo que ese otro necesita, acomodarnos a lo que ese otro nos pide, nos demanda, quiere y espera de nosotros. Un vínculo en donde podemos construir un espacio de aparición es un vínculo en donde yo veo a la otra persona y la otra persona me ve a mí. Y en esa mirada mutua nos reconocemos. No hay alguien que pueda reconocer y alguien que sea reconocido, sino dos personas reconociéndose mutuamente. No hay modo de ser reconocido sin estar al mismo tiempo reconociendo a un otro. De algún modo en este proceso y en este encuentro inauguramos siempre un devenir. Esa es la gran potencia de los vínculos. Este devenir, este movimiento que permite el encuentro, no es algo que se haga en soledad. Ese encuentro permite que yo y que el otro nos transformemos. El encuentro siempre es una experiencia transformadora. Por eso en muchas ocasiones lo rehuimos y nos asusta mucho. Búscanos en nuestras redes como Espacio Interior Astrología. La música es de Potlatch y yo soy Sebastián Bru.
Si querés podés aportar en espaciointeriorastrología.com.ar.